A esta sesión, en nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Quiero saludar, como siempre, aquí a nuestros colegas senadores, al senador José García Ruminot, al senador Gustavo Sangüesa, al equipo de la Secretaría de Televisión del Senado, de Informática, a nuestros invitados e invitadas a esta sesión de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Señor secretario, le ofrezco la palabra. ¿Hay cuenta? Sí, hay cuenta, Presidenta. En primer lugar, de la invitación a que se hizo al Ministerio de Transporte. Envía sus excusas por no poder estar presente en esta sesión. Al Ministerio se le había... todo de nuevo. No importa, no, sigamos. Al Ministerio se le había invitado para conocer su opinión respecto del proyecto de ley referente al aseguramiento de la conectividad de los estudiantes. También del presidente de la Red de Universidades Públicas No Estatales G9, el rector Carlos Saavedra, en el cual remite un documento que se ha hecho llegar, que se llama Educación Superior y Constitución, aportes para el proceso constitucional. Y en tercer lugar, también en relación con el segundo proyecto en tabla, al que he mencionado hace un momento, el jefe de la Unidad de Vinculación Ciudadana del Senado, el señor Rodrigo Suazo, que está acá con nosotros, remitió el informe de participación ciudadana respecto al proyecto de ley que tiene por objeto incluir la asignatura de Educación Cívica y Formación Ciudadana en la enseñanza básica y media, la que estuvo disponible para votaciones en plataforma Congreso Virtual entre el 14 de diciembre de 2022 y el 10 de enero de 2023. Participaron del debate más de 800 personas, quienes entregaron 320 comentarios y recomendaciones. Eso es, Presidenta, en materia de cuenta. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Sobre temas varios, se ofrece la palabra. Yo quisiera plantear en temas varios una situación que hemos recibido en nuestra oficina senatorial de Copiapó. Esta situación fue conocida a fines del mes de diciembre respecto de una decisión arbitraria por parte de la directora del establecimiento Manuel Orella de la comuna de Caldera respecto del programa de integración escolar en el que participan 149 niños y niñas, estudiantes con discapacidades bien diversas. Este es un colegio que tiene además un proyecto educativo con los temas de integración y la directora decidió, para sorpresa de las familias y de las propias trabajadoras de la educación, hacer cambios muy complejos en el equipo PIE. Procedió a desvincular a 2 profesionales y además hacer cambios en otras profesionales que son muy significativas en el trabajo con los estudiantes. Nuestro equipo tomó contacto con el Ceremi, se reunieron. Sin embargo, hasta el día de hoy esta situación no se ha solucionado. Yo estuve el día jueves con el director del servicio local, me reuní con las propias familias en Caldera. Hay una situación de mucha angustia respecto de qué es lo que va a pasar para marzo de este año. Y creo que sería importante que pudiésemos oficiar tanto al ministro de Educación como al director nacional de Educación Pública respecto de cuáles son estas decisiones, porque además en educación existe una premisa básica, es que los equipos de PIE no se cambian salvo que existan evaluaciones en el sentido que ameriten un cambio, cuestión que en esta ocasión no ha ocurrido. No hay ninguna evaluación por parte de la directora del establecimiento, es una directora nueva, sino que simplemente la decisión arbitraria de cambiar el equipo PIE. Insisto, son 149 niños los que están en el programa y los ha dejado en una situación a ellos y a sus familias de mucha inquietud. Si les parece, oficiemos para que nos puedan mandar todos los antecedentes y ojalá resolver a la brevedad esta situación pensando en los estudiantes. Así lo acordamos. Senador García Ruminot. Muchas gracias, Presidenta. Yo también quería pedir que oficiemos a la Junta de Auxilio Escolar y Beca, la JUNAEB, porque hoy en la región de la Araucanía está circulando una información
en el sentido de que la JUNAEP suspendería la entrega de computadores para el primer semestre del 2023, ello en razón de que la licitación que tenía que llevarse a cabo por distintas razones no se ha materializado y que la entrega normal de computadores, que es entre los meses de abril y mayo, para que los estudiantes puedan hacer uso del computador durante el año lectivo, no se va a poder realizar. Entiendo que es una licitación por 150.000 computadores. Entonces, interesante saber cuán efectiva es la información que está circulando y saber qué información concreta nos entrega la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca. Esto yo recuerdo, Presidenta, que fue materia de gran discusión durante el debate presupuestario para el año 2023. Entonces, ojalá esta información no sea cierta y los computadores se puedan entregar. Gracias, Presidenta. Podemos agregar también a su petición las dificultades en el programa de alimentación, que en la misma noticia hemos conocido no solo del programa de los computadores, sino también en que habría una cantidad importante de estudiantes que a marzo del año 2023 no tendrían alimentación, al menos alimentación caliente. Entonces, que nos puedan informar respecto de la situación de alimentación de cada una de las regiones y comunas del país, si les parece. Muy de acuerdo, Presidenta. Quizás sugerir que lo hiciéramos en dos oficios distintos, porque Perfecto. a lo mejor uno puede tener una respuesta más rápida. Senador Sangüesa, sobre el punto. Perdón, Presidenta, sí. Un minuto solamente para precisar tanto el tema de la suspensión de la entrega de los computadores como el tema de la suspensión de los programas de alimentación o la dificultad en la entrega de programas de alimentación sería a nivel nacional. A nivel nacional, pero desagregados por región. Por Porque región. El señor García hizo alusión al tema que en la región de la Araucanía se había estado produciendo. No, pero Sí, es de la Araucanía. Es que yo creo que pidamos lo desagregado por región, pero en dos oficios distintos. No, eso está clarísimo. Senador Sí, Sangüesa. gracias, Presidenta. Sí, compartiendo las dos solicitudes de ustedes, que quisiera agregar también que se nos pudiese informar cuántos computadores no fueron entregados durante el 2022. Yo tengo entendido que hay una cantidad que no fue, que quedaron niños sin haber recibido computador. Entonces, a ver si el Ministerio tiene esa información también. En el primer oficio, así se acuerda. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar la sesión en el día de hoy. Vamos a comenzar por el segundo punto, que es poder escuchar al jefe de la Unidad de Vinculación Ciudadana del Senado respecto al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales para asegurar la conectividad de los estudiantes y el acceso a Internet como herramienta esencial del derecho a la educación. Le ofrezco la palabra al jefe de la Unidad de Vinculación Ciudadana. Gracias, Presidenta. Un saludo también se extiende al resto de los senadores presentes. En primer lugar, es importante mencionar que este proyecto se puso en discusión durante el último trimestre del año pasado y es importante también ir un poco hacia atrás para quienes se quieran familiarizar con la plataforma. En el 2003 el Senado tenía una plataforma de participación que se denomina el 2003 se crea el Senador Virtual, que es una plataforma en que se invita a la ciudadanía a opinar y a entregar comentarios. Luego, el 2020, se crea esta plataforma del Congreso Virtual que incorpora a la Cámara también a participar de este proceso, si bien la Administración Central sigue en el Senado y el soporte técnico lo entrega al Departamento de Tecnología del Senado, se ha incorporado también la Cámara a la publicación de algunos proyectos que ellos tienen interés en consultar. El 2021 comienza a operar de manera más frecuente el sitio y hoy día actualmente existen 170.000 congresistas virtuales registrados. Y esto es bien importante porque tienen que entregar una serie de antecedentes. No es que ingrese cualquier persona y salga cuantas veces quiera, sino que hay un registro, hay un correo asociado, pueden también inscribirse a través de redes sociales, etcétera, o correo electrónico.
y clave única también. Dígame. La cifra de 170.000 congresistas virtuales registrados la encuentro súper grande. 170.000 parlamentarios en todo el mundo. No, lo que digo son chilenos que están inscritos en este congreso virtual. Correcto, ya. Gracias. Son, claro. Es bien importante el número. Sí. De todas maneras, Sí. Claro, son 170.000 los congresistas virtuales registrados que lo hacen a través de correo electrónico y también de clave única, por ejemplo. Solo el 22 el Senado publicó 24 proyectos para discusión. Varios de esos fueron de educación, es decir, que se tramitan en esta comisión. ¿Cómo los seleccionamos? La unidad identifica proyectos que eventualmente pueden tener alto interés público y también la comisión puede solicitar, como ocurrió en otras oportunidades, que nosotros publiquemos un determinado proyecto de ley durante al menos 3 semanas para la discusión. En general, los proyectos tienen que estar en discusión en general para que tengan tiempo de debate y no con urgencia. Eso es en la regla general. Y aquí hay un dato bien relevante, que este procedimiento está certificado y acreditado, al menos del Senado. Está bajo norma ISO, es decir, desde que comienza hasta que termina el proceso de votación, está certificado. Ahora, con respecto a este proyecto, que está en tabla, lo relevante es que aquí participaron 526 personas. Ingresaron para opinar respecto al proyecto. Tuvo una votación favorable de más del 90% y solo el 6 votó en contra de esta iniciativa. La mayoría son hombres los que participaron del debate virtual, quienes también votaron a favor en mayoría. El promedio de edad de quienes participaron al menos de este proyecto fue de 48 años y se recibieron más de 120 comentarios, recomendaciones para mejorar el proyecto de ley. Lo relevante también es que en este proyecto nosotros podemos identificar un número significativo de docentes que participaron de esto y entregaron algunas recomendaciones, y también estudiantes. Hicimos 4 preguntas. Las primeras tienen que ver, 3, tienen que ver con ¿acaso estaban de acuerdo con la incorporación de la equidad digital al sistema educativo? ¿Acaso era necesario que la comunidad docente se capacitara en esta materia? Y si estaban de acuerdo con que el Estado garantizara esta conexión estable. Estas preguntas más bien fueron cerradas, entonces la mayoría de ellos, más del 93%, estuvieron a favor. Pero agregamos una cuarta pregunta, que es abierta, donde nosotros permitimos a la ciudadanía, quienes están registrados, a que nos entregara algunas recomendaciones para mejorar directamente este proyecto de ley. ¿Y qué nos dijeron? Lo siguiente. Respecto a... vamos a la siguiente. Eso. ¿Qué nos dijeron? Primero, dijeron, estamos de acuerdo con el proyecto. La mayoría estamos de acuerdo, es importante después de la pandemia incluso, esto es muy relevante para la educación de los niños y jóvenes. Sin embargo, la mayoría es con un pero. Dicen, sí, estamos de acuerdo, pero que el acceso sea garantizado sin distensión. Aquí ellos manifestaban que no existe cobertura en algunas zonas rurales aisladas, entonces que se garantice a todos por igual. Eso es lo primero que se menciona de manera bien general. Luego, también plantean que están de acuerdo, pero con docentes capacitados sobre la materia. Y también un tema que se ve en otros aspectos de ley es que los datos personales estén debidamente protegidos, es decir, que exista una protección para los estudiantes en esta materia. Lo que está en comillas es una cita de que nosotros capturamos de este debate que se generó en la plataforma y que dice que el proyecto propone un salto significativo en materia educativa. Internet se transformó en una necesidad vital durante la pandemia y su acceso es una herramienta pedagógica y didáctica clave para el aprendizaje. Eso es uno de los mensajes que nosotros rescatamos de los más de 100 con respecto a el respaldo que se da al proyecto de ley. Lo que sigue es lo negativo. ¿Qué dicen que no les gusta? Primero, plantean de que, a juicio de ellos, se debe priorizar la formación en otras materias. Recordemos que no más de un 7% dijo que estaba en desacuerdo con el proyecto, entonces también es bien limitado quienes manifestaron su posición distinta. Sin embargo, dicen,
que a juicio de ellos se debe priorizar la formación en otras materias antes de la equidad digital o garantizar este acceso. Además, hacen un punto bien relevante y distinto, que es el impacto que tienen los niños pasar más tiempo frente al computador. Mayor acceso a Internet significa más tiempo, más horas frente a la pantalla, y también el acceso a contenidos nocivos también se aumenta. Entonces ahí se presenta un punto. Y por último, también manifiestan su preocupación porque dicen que esto podría afectar el bienestar físico y emocional de los niños y niñas, que eso hay que tenerlo bien presente también al momento de garantizar esto. Y como cita que puede recoger a las personas que manifiestan su aprehensión con respecto al proyecto, plantean que deben ser cuidadosos y rigurosos. Ya sabemos los riesgos que genera el acceso a contenidos no educativos y el exceso de horas frente a las pantallas. Y por último, ¿cuáles son las recomendaciones? Aquí son 4 principales. Nosotros las agrupamos en 4. Primero, hacen hincapié en que se debe fortalecer la educación digital en docentes, en estudiantes y familias. Decían que si bien los docentes pueden estar capacitados y también los estudiantes en gestionar los contenidos de manera adecuada, es importante que la familia también conozcan y puedan gestionar aquello, porque sienten de que es un círculo que tiene que estar bien fortalecido. Lo otro que recomiendan fuertemente es que se debe invertir en infraestructura digital a nivel país. Ahí se menciona que hay lugares apartados que tienen baja conectividad y antes de garantizar se tiene que invertir fuertemente en infraestructura digital. Eso lo plantean. Y también plantean que se debe incrementar la competencia para la entrega de este servicio de Internet, porque para muchos es muy costoso el acceso y según lo que se planteaba, si hay más competencia, probablemente se pueda acceder a un mejor servicio y a un mejor costo. Y también se plantea, sobre todo para zonas apartadas y para familias que tengan algunas dificultades económicas, que existan subsidios para la adquisición no solamente del consumo de Internet, sino que también de equipos computacionales, para generar una equidad mucho más integral. Y aquí rescatamos una de las frases, uno de los comentarios que dejó uno de los docentes que participó de este debate virtual, que dice que para el éxito de esta ley es vital que exista un acompañamiento inicial, sobre todo para los profesores que no son nativos digitales. Eso es, Presidenta, senadores, en general lo que plantearon o compartieron los congresistas virtuales en la plataforma del Congreso Virtual que tenemos a disposición. Bueno, muchísimas gracias por el trabajo. Nosotros ya tuvimos la posibilidad también en otro proyecto de ley, como lo fue toda la tramitación de la ley de autismo, en donde la unidad de vinculación del Senado fue muy importante en la relación con toda la comunidad que participó activamente con sus comentarios y observaciones en este proyecto, y también valorar lo que hoy día nos trae a la luz de la tramitación del proyecto de conectividad. Así es que agradecemos muchísimo su participación. No sé si hay consultas, senador Sangüesa. ¿No? Un comentario, Presidenta. Yo creo que coincidimos y es súper buena la participación. Esto no está tan a la vista dentro de los senadores. Yo creo que es súper interesante, además con la cantidad de gente inscrita, o sea, 170.000 personas participando, siguiendo proyectos o presentando ideas de proyectos. Creo que es muy positivo para el trabajo del Senado. Y yo, de hecho, antes de que lo presentara, yo lo había anotado como un punto a consultar, porque era cómo se contraponía esto entre las horas en pantalla que afectan el desarrollo de los niños, ¿no? Y versus una digitalización más potente. Y de hecho, dentro de lo que presentaron, digamos, las personas que participaron, lo ponen como un tema relevante, así que creo que es un buen insumo para también nosotros tener la sintonía con la ciudadanía. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, por el trabajo, y le vamos a pedir que también tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Transporte puedan tener la presentación que usted ha compartido en el día de hoy. Queremos dar la bienvenida de inmediato al Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y al Coordinador Legislativo, Fernando Carballo, que se encuentran ya con nosotros para
poder abordar un importante punto de esta tabla que tiene como propósito conocer el plan de reactivación educativa que Su Excelencia el Presidente de la República ha sido partícipe en la convocatoria. Quiero hacer presente que valoramos muchísimo la iniciativa de poder convocar a un grupo muy diverso de personas que representan distintas instituciones, entre esos también el propio Senado, a través de la invitación que me han cursado en mi calidad de presidenta de la comisión, y participaré activamente en esta comisión mientras sea presidenta de esta comisión, y luego entregaremos esta responsabilidad a quien asuma esa tarea a partir del 11 de marzo. Ministro, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Saludarla y por su intermedio también a los senadores presentes, tanto presencial como de forma telemática, ¿no? Que entiendo que está el senador García, ¿no? Bueno, efectivamente, para poder señalar, ¿no?, con claridad aquello que hemos impulsado para este año 2023, se hace necesario también hacer un pequeño recorrido por aquello que impulsamos desde la cartera durante el año 2022. Y entonces quería plantear primero, ¿no es cierto?, cuáles son aquellos avances que pudimos visualizar, y luego, ¿no es cierto?, proyectar, ¿no es cierto?, para el año 2023. Bueno, entonces, en primer lugar, lo que hicimos prontamente fue una amplia, diríamos, ¿no es cierto?, evaluación rápida respecto de cuáles eran los principales antecedentes que se nos aportaban, especialmente desde los organismos internacionales, respecto, ¿no es cierto?, de las brechas de aprendizaje. Esto inmediatamente asumió el gobierno en el mes de marzo del 2022. Los antecedentes disponibles a la fecha eran bastante escasos, solo algunas estimaciones de organismos internacionales, cuestión que he podido confirmar incluso ayer mismo en una reunión con representantes del Banco Mundial respecto de que todavía no hay en la región ningún antecedente muy certero respecto, ¿no es cierto?, de las brechas de aprendizaje en términos de una evaluación consistente, sólida y confiable. Por lo tanto, el propio Banco Mundial me ha planteado la posibilidad de poder trabajar sobre los resultados del CIMSE 2022 que vamos a presentar a fines, ¿no es cierto?, del mes de abril o principios del mes de mayo. Sin embargo, estas estimaciones, ¿no es cierto?, han sido compartidas ya por distintos también otras instituciones o, ¿no es cierto?, organizaciones internas del país, y también, ¿no es cierto?, han sido estimaciones compartidas por los gobiernos, ¿no es cierto?, y nosotros diríamos por probablemente la propia experiencia del sistema escolar, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos durante el año 2022? Establecimos, ¿no es cierto?, una política de reactivación que llamamos nosotros Seamos Comunidad. Perdón, tengo esta cosa. Vamos a bajar el... Que llamamos Seamos Comunidad, que contemplaba 5 ejes de trabajo, ¿no? El primero de ellos estaba relacionado precisamente a la convivencia y la salud mental, que es el principal dato que tuvimos, ¿no?, y la principal expresión de las consecuencias, ¿no es cierto?, del distanciamiento de los estudiantes con los centros educativos, y esto se tradujo, ¿no es cierto?, en esta gran dificultad que nosotros hemos visto, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos para eso? Con un presupuesto que no era propio, sino más bien heredado, y considerando también una evaluación muy técnicamente sólida y rápida de aquello que ya existía y que estaba disponible, ¿no es cierto?, como oferta de apoyo en el sistema educativo, fue potenciar el programa HPB, que es un programa que viene realizando, ¿no es cierto?, JUNAEV hace bastantes años. Por lo tanto, hicimos una reasignación de recursos que nos permitió cubrir 1.000 establecimientos, ¿no? Eso quiere decir casi el 10% de la totalidad de la matrícula, es bastante poco. Luego, ¿no es cierto?, sin embargo, era significativo en términos de que entendíamos que era donde teníamos capacidad ya instalada, dado, ¿no es cierto?, la trayectoria que tenía este programa HPB en algunas comunas del país.
Lo segundo fue una capacitación para 13.000 docentes y asistentes de la educación en el ámbito de la convivencia y la salud mental. Esto ya era, ¿no es cierto?, una iniciativa que se venía desarrollando, que nosotros la hicimos un poco más sólida y además la incorporamos, ¿no es cierto?, en nuestras propias plataformas, en este caso, ¿no es cierto?, de el CPIP, que es la manera que tenemos de comunicarnos rápidamente con el profesorado a través de iniciativas de formación y learning. Y por último, lo que nos parecía más importante era poder hacer una atención en crisis a aquellas comunas que tenían altos índices de denuncia en los 2 primeros meses del año escolar, marzo-abril, pero que también enfrentaban casos de connotación nacional muy importantes, ¿no? Así es como pudimos atender a aquellas comunas en donde hubo aumento, ¿no es cierto?, de las tasas de suicidio juvenil, otras donde había, ¿no es cierto?, muchas situaciones graves, ¿no es cierto?, de maltrato entre estudiantes. Por lo tanto, nos hicimos cargo de este ámbito de la convivencia y la salud mental. De la misma forma, ¿no es cierto?, en el eje número 2, que es el que está relacionado con el aprendizaje, y en la misma línea, ¿no?, de la evaluación que se venía realizando, es que técnicamente, ¿no es cierto?, hicimos algunas pequeñas observaciones del programa de lectura, ¿no es cierto?, Sumo y Leo Primero, programa que venía, ¿no es cierto?, ya desarrollando hace un par de años, el que nosotros creemos que se ajusta efectivamente a cuál es el enfoque y el modelo de lectoescritura que el país viene proponiendo hace bastante tiempo. Es decir, para quienes conocen el sector educativo, esto tiene asociación, ¿no es cierto?, con el llamado modelo equilibrado de enseñanza de la lectoescritura. Por lo tanto, lo que hicimos fue potenciar esto con el acompañamiento de el desarrollo de tutoría, las que fueron, ¿no es cierto?, ejecutadas fundamentalmente por estudiantes de pedagogía de los últimos 2 años de carrera, 4º y 5º año, matriculados, ¿no es cierto?, en de las 26 facultades de educación que tenemos nosotros en el país, en las distintas universidades a nivel regional. Junto con ellos se realizaban algunas actividades de promoción de la lectoescritura y la comunicación oral, que también veíamos que era una dificultad. 250 instancias desarrolladas por las distintas seremías a lo largo del país y también de los departamentos provinciales. Algunos talleres, ¿no es cierto?, 1.340 de ellos para 670 establecimientos educacionales en actividad física y deportiva, manteniendo, ¿no es cierto?, el programa que ya se venía realizando en el Ministerio históricamente. Es una de las líneas de la División de Educación General, la promoción de la actividad física. Y por último, ¿no es cierto?, una actividad en la que nosotros hemos patrocinado y en la que nos hemos incorporado también como ejecutores de esta campaña, ¿no es cierto?, de algunas organizaciones de la sociedad civil centradas en la lectoescritura, que es la campaña por un Chile que lee. Esto, que son actividades que son más bien específicas y focalizadas, siempre estuvieron acompañadas de algunas actividades obviamente de carácter universal que llegan a todo el sistema educativo a través de las vías distintas, ¿no es cierto?, de comunicación que el Ministerio establece con las escuelas, ¿no? Lo mismo pasaba en el eje número 1 de convivencia y salud mental. En el caso, ¿no es cierto?, de también en el eje número 2, y si observamos, ¿no es cierto?, esto es lo que nosotros en el plan 2022 estaba antes distribuido en el eje 4 y 5, que era el desarrollo de competencias digitales e infraestructura, lo incorporamos ahora en el eje número 2 y por eso lo estamos presentando aquí. Asociado, ¿no es cierto?, al programa Conectividad 2030, llegamos, ¿no es cierto?, a 8.494 establecimientos con conectividad. Recuerden que todavía nos queda pendiente alguno de esos establecimientos y también descontar los 150 localidades en donde hoy día es imposible la conectividad y tenemos que llegar a través de la televisión educativa. El programa de aulas conectadas, aumentamos durante el año los 565 establecimientos más que necesitaban, ¿no es cierto?, esta conexión. Luego las becas TIC, ahí ustedes saben, probablemente me van a hacer alguna pregunta asociada a esto, ¿no es cierto?, porque ha estado como circulando, entiendo yo, en la prensa entre ayer y hoy, pero ustedes saben el problema que tuvimos con las becas TIC, porque en el presupuesto del año 2021 se estimó, ¿no es cierto?, el dólar con un valor menor en el cambio, y además, ¿no es cierto?, se estableció un monto menor a lo que se venía estableciendo años anteriores, y eso significó, ¿no es cierto?, que se tuvo... nos tuvimos que hacer cargo, ¿no es cierto?, de esta priorización que ya está establecida, que es la cobertura de los establecimientos primero públicos y luego los establecimientos particulares subvencionados. Ahí también tenemos algunas iniciativas de coordinación, especialmente con algunos gobernadores y gobernadoras que han tenido la voluntad, ¿no es cierto?, de ayudarnos a completar, más el salvataje que hicimos de estos 10.000 computadores que estaban en bodegas desde hace muchos años, que los recuperamos y vamos a poder entregarlos el primer semestre del 2023. Y además nuestro convenio con esta fundación que era parte, ¿no es cierto?, de la Oficina Sociocultural de la Moneda, Chile Enter, que pasa a ser parte ahora, ¿no es cierto?, de las instituciones, al igual que Integra, que se acercan más al Ministerio.
no me atrevería a decir todavía que administramos ni regulamos, pero que de alguna manera son parte ya ahora de más directamente de la gestión ministerial. Y respecto de la infraestructura de emergencia, que quizás es lo más significativo, hemos podido avanzar en 500, un poquito más de 500 proyectos de emergencia que, si bien no son reposición de establecimientos, sí son mejoramiento de condiciones de habitabilidad. Esto está distribuido a lo largo de todo el país, en distintas comunas, en distintas regiones. Hoy día precisamente estaba, ¿no es cierto?, en una escuela en Conchalí, y todos los establecimientos están recibiendo entre 800 a veces, ¿no es cierto?, 1.000 millones, ¿no es cierto?, que les permite mejorar sobre todo condiciones como, ¿no es cierto?, cambio de ventana, aislación, ¿cómo se llama?, instalación eléctrica, techos, pisos, distintas condiciones que efectivamente no es la reposición de un establecimiento, pero sí claramente mejoran las condiciones. Estos fondos hoy día también fueron lanzados para el año 2023. La convocatoria, ¿no es cierto?, se abre precisamente hoy hasta el 17 de abril para que los sostenedores a través de las secretarías regionales ministeriales puedan postular a estos nuevos fondos, que son fondos de mejoramiento de la infraestructura escolar, que es lo que podemos hacer hasta que presentemos un modelo distinto, ¿no es cierto?, de reposición de establecimientos que, como yo lo he planteado varias veces, no puede seguir siendo de la misma manera en que lo tenemos hasta hoy día, sino que sea ojalá distinto, centralizado, ¿no es cierto?, y ojalá con una gran inversión que no signifique, ¿no es cierto?, que los oferentes se van cayendo o que las capacidades técnicas que no están instaladas en algunos municipios dificulten, ¿no es cierto?, que puedan construir o recuperar establecimientos. En el caso del eje número 3, tal como como vamos a presentar el programa asociado a asistencia y revinculación, lo que hicimos fue fundamentalmente centrar nuestra acción en la orientación a los propios establecimientos educacionales a partir de la entrega de la reportabilidad que yo entiendo que ya se les hizo llegar a ustedes también de sus respectivas regiones. Cada establecimiento del país está recibiendo ese reporte y sobre eso, ¿no es cierto?, es que se generan acciones al interior de la gestión del propio establecimiento. Eso sería universal. Luego instalamos, que es el modelo que después da paso a los gestores territoriales, la acción directa, ¿no es cierto?, a los departamentos provinciales, para que pudieran ir haciendo fundamentalmente la acción de vincular la demanda educativa, que las familias llegan hasta los departamentos provinciales, con la oferta educativa que se encuentra efectivamente en la región. Para eso ayudan los antecedentes que aporta el sistema de admisión escolar, porque precisamente entrega esa información donde hay establecimientos más altamente demandados y también donde hay familias, ¿no es cierto?, que tienen mayores niveles de postulación. Luego, ¿no es cierto?, cuando yo me refería a las orientaciones que entregaba el ministerio, esto está precisamente orientado hacia la construcción de planes, decimos nosotros, pero son acciones muy sencillas, rápidas, concretas, que permitan revincular a los estudiantes que no estaban asistiendo a los establecimientos educacionales. Y luego el financiamiento que nos permitió financiar 26 proyectos de reinserción. Esto es distinto, nosotros lo hemos explicado largamente, ustedes probablemente conocen esto. Es distinta la revinculación de los estudiantes, ¿no es cierto?, que se llama de incidencia, que son de un año a otro, a aquellos estudiantes menores a 24 años que han desertado, ¿no es cierto?, o se han desescolarizado, y que ese es un grupo mucho mayor y al que requiere, ¿no es cierto?, de un modelo distinto. Eso no es hacer volver a una persona que ha estado 3, 4 años fuera, y para eso hay que seguir más bien el modelo que en nuestro país ha sido desarrollado, yo siempre lo destaco, ¿no es cierto?, particularmente por las iniciativas de la alcaldesa Claudia Pizarro, la alcaldesa Leitao, ¿no es cierto?, en las dos comunas, y también, ¿no es cierto?, el modelo de la Fundación, siempre me equivoco, digo Súmate del Hogar de Cristo, ¿no es cierto?, que son el modelo de reinserción escolar, que es algo que nosotros vamos y queremos potenciar en el proyecto de este año. Vamos entonces al año 2023, que es lo que hemos presentado. Ya ordenamos, ¿no es cierto?, en torno a 3 ejes, que uno los podría sintetizar de manera muy sencilla, ¿no?, que los estudiantes vuelvan al colegio, que los estudiantes asistan todos los días y que los estudiantes aprendan lo que tienen que aprender de acuerdo al currículum en un clima, ¿no es cierto?, de, obviamente, bienestar. 3 objetivos asociados a la convivencia escolar, por otra parte el fortalecimiento de los aprendizajes y, ¿no es cierto?, la asistencia y la revinculación. Ahí podemos ver que, ¿no es cierto?, cada uno de esos objetivos tienen o contribuyen, ¿no es cierto?, a esta mirada más estratégica, que es la respuesta que el gobierno debe dar, ¿no? Entonces, la atención de la convivencia y la salud mental ciertamente es una condición previa, ¿no es cierto?, que tiene que estar demostrada a través, ¿no es cierto?, de un índice probablemente de bienestar que la propia escuela tiene que establecer. Nosotros hemos señalado esto
con bastante claridad la complejidad que tiene asociar los números de denuncias o los porcentajes, ¿no es cierto?, de denuncias en la superintendencia, porque estas instituciones, en la medida en que son cada vez más conocidas, probablemente tienden a aumentar porque son un espacio que la ciudadanía no contaba precisamente para la denuncia. Entonces tiene que ser muy bien analizado el dato, ¿no es cierto?, del número de denuncias respecto de efectivamente si eso significa necesariamente un aumento en las dificultades. Por ejemplo, podríamos decir que el año 2019 tuvimos datos mucho más altos en términos de denuncia de maltrato entre estudiantes que los que tuvimos durante el año 2022. Y eso puede ser significativo, ¿no es cierto?, sin ni siquiera haber vivido la pandemia. Por lo tanto, hay que tener mucha atención en el análisis que uno hace, ¿no es cierto?, de esos resultados. En términos de aprendizaje, nuestra focalización está dada hoy día en cómo nos hacemos cargo de el currículum priorizado, pero con un foco muy específico en la lectoescritura. Y es por eso que hemos diseñado, junto con la Agencia de la Calidad de la Educación, un instrumento adicional al diagnóstico integral de aprendizaje DIA, que va a estar disponible desde el 1 de marzo, para que los profesores y profesoras puedan evaluar el rezago lector con un instrumento sencillo, de rápida aplicación, entre primero y cuarto básico, que permita conocer cuál es el nivel de rezago en términos de la adquisición del código, así se llama, ¿no es cierto?, cuando uno aprende, ¿no es cierto?, las letras, y lo segundo, ¿no es cierto?, el nivel o calidad lectora, que está asociado, ¿no es cierto?, al nivel de fluidez que un estudiante podría demostrar y que debería demostrar a lo largo, ¿no es cierto?, de su escolaridad. Esto inmediatamente debería trazar el modelo o el plan de mejoramiento. Recuerden que tenemos también un plan de mejoramiento educativo establecido por ley, que de manera estratégica tiene que establecer cuáles son las acciones que van a conducir al mejoramiento. Eso ya está orientado, eso ya llegó a los establecimientos de cómo diseñar acciones que tengan que ver con estos tres ejes y particularmente de la lectura. Entonces, durante el mes de marzo lo que nosotros vamos a ver es al país de alguna manera, ¿no es cierto?, evaluando primero a sus estudiantes en el ámbito de la lectoescritura, luego, ¿no es cierto?, estableciendo algunas acciones dentro del plan de mejoramiento educativo y por último, ¿no es cierto?, contar con un recurso que el Ministerio debería entregar de manera diferenciada de acuerdo a esos niveles de lectura. El que creemos nosotros más importante tiene que ser un conjunto de herramientas que probablemente van a tener asociado, ¿no es cierto?, un espacio de formación, de capacitación, de acompañamiento con recursos y materiales para recuperar rápidamente, ¿no es cierto?, la lectoescritura de sus estudiantes, independiente en el nivel en que se encuentren. Todos los modelos de rezago lector son modelos bastante acotados, son finalmente espacios de lección que no tienen más allá de 3-4 meses y que lo que hacen es que, como son estudiantes más grandes y tienen algunas nociones base, pueden rápidamente recuperar la lectura. El foco nuestro, ¿no es cierto?, nuestra meta es que al terminar el año 2023 no exista en nuestro sistema educativo un niño que no tenga adquirido el código, ¿no es cierto?, o la lectura o la lectoescritura y el desarrollo de habilidades bases de comprensión, ¿no es cierto?, después del primero básico. Uno entiende que hay procesos que son más lentos, donde hay niños que no necesariamente aprenden totalmente durante el primero básico, pero sí no puede ser eso que se arrastre hasta los cursos superiores. Y por último, en términos de asistencia y revinculación, antes de pasar a los detalles, ¿no es cierto?, está la iniciativa de los gestores territoriales. Son 1.300 gestores territoriales que deberían distribuirse, ¿no es cierto?, en unidades territoriales que son los 11 servicios locales, las 304 comunas del país que no tienen o que no han traspasado todavía su servicio, más los 42 departamentos provinciales. Cada una de ellas debería contar con un equipo de gestión territorial que hace la conexión con el intersector, efectivamente, como para conocer cuáles son esos detalles de las dificultades sociales, ¿no?, que enfrentan esas familias. Ya tenemos ahí hecha la conexión con, obviamente, las oficinas locales de la niñez, donde existen, son solo 100, y en el otro caso, ¿no es cierto?, las oficinas de protección de la infancia, que comparten, no sé, como la sede de donde van a estar concentradas esas actividades. Lo fundamental va a ser también poder tener total y absoluta claridad respecto de la oferta educativa de cada uno de esos sectores, ¿no? Estamos pensando que son familias que tienen esta desescolarización de incidencia. De la misma manera van a ser quienes van a poder ayudarnos con los proyectos de reingreso, que son estos proyectos distintos, que son, siempre lo digo yo porque efectivamente es importante señalarlo, que son distintos, son más caros y que nuestra disposición es a que estén instalados también en los propios centros educativos con tal de que no sean, ¿no es cierto?, como otras formas de escuelas especiales, ¿no?, de estudiantes que llevan más tiempo desescolarizados. Bueno, ahora voy a entrar en cada uno de esos ejes. En el caso del primer eje de convivencia y salud mental,
Ahí hay varias iniciativas, ¿no es cierto?, que ustedes pueden mirar. Están, por ejemplo, para educación parvularia, la distribución del maletín socioemocional. Esto lleva orientaciones para las educadoras de párvulo. Ahí hay una articulación entre los tres sostenedores, diríamos, ¿no? Integra, Junji y BTF, de contar con el mismo recurso disponible para todos los jardines infantiles del país y todas sus familias, ¿no? Para poder trabajar, ¿no es cierto?, la salud mental. Estos son un conjunto de herramientas. Están luego, ¿no es cierto?, las cartillas de orientación para, ¿no es cierto?, que son también de acceso universal. Está, ¿no es cierto?, el trabajo de la estrategia de prevención del suicidio, que para nosotros eso significa una capacitación para los profesores de manera e-learning, que va a estar disponible en la plataforma del CPIP, con algunos recursos que también va a entregar el Ministerio. Estamos apostando, ¿no es cierto?, por medidas que son efectivamente de carácter universal, atendiendo también a la factibilidad técnica que tenemos nosotros a través de la plataforma del CPIP. En segundo nivel, ¿no es cierto?, a los apoyos de las universidades del Estado, que es con quien más rápido podemos ejecutar, dado que nosotros tenemos un convenio amplio, que podrían dar los apoyos distribuidos regionalmente, más el fortalecimiento de nuestros propios equipos regionales, de las secretarías ministeriales y los departamentos provinciales, que si bien cada vez son más pequeñitos hasta que no se reponga, ¿no es cierto?, todo ese contingente importante que tenía, todavía sabemos que tienen focalización exclusivamente, ¿no es cierto?, en la reactivación. Hoy día la política educativa es la reactivación, no necesariamente hay otras políticas, ¿no es cierto?, que tengan que irse trabajando en esos espacios. Y quizás lo más importante es el aumento, ¿no?, que de 60 a 100 comunas, esas 100 comunas que van a ser las beneficiarias del programa de intervención en crisis, que también lo estamos trabajando con algunas universidades. Va a estar, obviamente, o en su selección más bien, las variables a considerar van a ser el número de denuncias que probablemente tengamos durante las primeras 2-3 semanas del año escolar. Recuerden que ahí es donde se va a concentrar, esperemos que no, pero donde se podría concentrar una fuerte complejidad porque es la vuelta a clase, o los casos de connotación nacional que siempre son súper importantes y que tienen que ver, ¿no es cierto?, con crisis muy específicas. Nosotros vimos, por ejemplo, el año pasado como en una región en particular hubo un aumento efectivamente de el suicidio juvenil o la intención suicida, ¿no? En otros espacios estaba más bien asociado a la violencia entre estudiantes y el uso de armas. De esa manera fueron escogiéndose cada una de las comunas. Nosotros podemos mandar una minuta, están por si acaso determinados todas las comunas que fueron atendidas en cada región. Pero ahora aumentamos a 40 más, ¿no? Vamos a llegar a 100. Yo diría que eso es lo más importante. El detalle está en la próxima lámina, pero para no demorarme mucho y poder tener espacio de preguntas, voy a avanzar al eje número 2. En el caso del eje número 2, ya lo explicábamos, en primer lugar tenemos el programa de rezago lector. Medidas, voy a partir al revés, más bien, medidas universales están asociadas, ¿no es cierto? Eso quiere decir la totalidad del sistema educativo, es el programa de lectura y también de habilidades matemáticas, Sumo primero y Leo primero, que ya venía desarrollándose con orientación por parte, ¿no es cierto?, del Ministerio a través de la División de Educación General para su trabajo en las salas de clase. Nosotros presentamos una priorización que va a durar los próximos 3 años, 23, 24 y 25, al Consejo Nacional de Educación, que fue aprobada, y durante el mes de diciembre estuvieron los equipos de la Unidad de Currículum y Evaluación distribuidos a lo largo de todo el país, realizando talleres, ¿no es cierto?, con jefaturas técnicas, ¿no es cierto?, o directores cuando era posible que se incorporaran para el uso de esa priorización curricular que contempla los aprendizajes nucleares o clave que deberían permitir avanzar rápidamente en el rezago. Eso de alguna manera son recursos universales. Lo mismo, ¿no es cierto?, la distribución de algunos recursos pedagógicos más específicos, en este caso un plan específico de habilidades matemáticas que estamos desarrollando con el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, en que vamos a efectivamente poder tomar esos recursos y poder incorporarlos en donde tengamos evidencia más clara, de acuerdo al reporte que nos puedan hacer los departamentos provinciales de bajo rendimiento o escaso desarrollo de habilidades. Recordemos que vamos a tener los resultados del CIMSE a fines de abril, principio de mayo, que nos van a reorientar, ¿no? Probablemente igual que nuestro consejo, algunas de las políticas que nos van a hacer repensar algunas de esas acciones o mirar nuevamente financiamiento, ¿no? Es una invitación claramente a que podamos ir configurando también en el camino, ¿no? Esta es la proyección general, pero también hay que mirar qué necesidades nuevas se van dando de acuerdo a los resultados que vamos a tener. Recuerden que es la primera fotografía confiable que va a tener el país.
Bueno, acuérdense que en el eje número 2 también hemos incorporado el desarrollo de competencias digitales en profesores y estudiantes, el equipamiento, la conectividad y también el desarrollo de la infraestructura, que vamos a mantenernos, ¿no es cierto? Yo acabo de hablar de ese fondo que se abre hoy día y su postulación termina el 17 de abril para todos los establecimientos. Luego, ¿no es cierto?, diríamos, formación continua en el marco, ¿no es cierto?, de la Ley 20.903 de Desarrollo Profesional Docente, que creemos que tiene que ser mucho más sólida, con el trabajo con los secretarios regionales para que tengamos una oferta general en el CPIP, pero también una oferta diferenciada de acuerdo a lo que cada región establezca, por ejemplo, para poder crear de alguna manera la necesidad en las universidades y de esta manera poder ofertarla a cada centro educativo que puede perfectamente también destinar sus recursos, por ejemplo, de la SEP o del FAEP cuando están disponibles, ¿no es cierto?, para formación y capacitación. Las dos medidas más importantes entonces va a ser nuestra evaluación del rezago lector, que nos va a permitir saber cuáles son los niveles de rezago. Esto no va a tener reportabilidad, eso es una de las condiciones más importantes quizás que se establece siempre cuando se hacen estas evaluaciones. La idea es que la reportabilidad, o sea, no interferir en la reportabilidad, porque finalmente sucede lo que ha pasado siempre cuando hay estos, por ejemplo, como cuestionarios, ¿no es cierto?, que son de autollenado. Al final, como se envían, ¿no es cierto?, a la autoridad o se centralizan en las direcciones provinciales, lo que termina haciendo la escuela es contando algo que es para otros y no para sí mismo, y termina también a veces, ¿no es cierto?, colocando otros datos, porque obviamente nadie quiere aparecer muchas veces como aquel que tiene más dificultades. La idea es que el dato sea trabajado internamente con orientación clara de la Agencia de la Calidad y la División de Educación General, para ahí establecer cuál es su camino de acción. Como yo decía, inmediatamente también el Ministerio tendrá a disposición recursos específicos, ¿no?, pensando en los niveles de desarrollo lector, pero lo importante es confiar en el trabajo que las propias escuelas van a hacer con los recursos que se otorguen desde el Ministerio. No hay intervención directa, salvo la segunda parte que tiene que ver con el Plan Nacional de Tutoría. Nosotros el año pasado llegamos a 5.000 y algo, ¿no es cierto?, estudiantes voluntarios de las facultades de educación. Este año pretendemos llegar a 20.000, para eso hay una conversación también larga que hemos hecho, ¿no es cierto?, con FAUCE. Creemos que hay que abrirse más allá de las facultades de pedagogía. Hay otros estudiantes, ¿no es cierto?, de áreas afines al currículum nacional que perfectamente pueden ser colaboradores y colaboradoras, ¿no es cierto?, en el trabajo de la recuperación de aprendizaje, sobre todo considerando que estamos hablando de condiciones basales, o sea, son aprendizajes basales, ¿no?, los que nosotros tenemos que recuperar para poder sobre eso construir efectivamente los otros niveles de dificultad. Ahí está, ¿no es cierto?, la específica, lo pueden mirar usted en la presentación. Y por último, ¿no es cierto?, las medidas asociadas a la revinculación. Bueno, en primer lugar, se mantiene el sistema de reportabilidad, la entrega, ¿no es cierto?, de estos informes cada 2 meses a cada establecimiento con orientaciones claras, no son siempre las mismas, respecto de cómo ir en búsqueda de aquellos estudiantes que, por una parte, se han desvinculado y, en segundo lugar, están inasistiendo de manera grave, es decir, van menos del 85% de los días a clase. Segundo, es la consolidación del sistema de monitoreo. Recuerden, ¿no es cierto?, que el sistema de alerta temprana no necesariamente está totalmente desarrollado, llegaba tarde con la información, no era necesariamente articulado con otros ministerios, y lo que estamos haciendo ahí, ¿no es cierto?, es poder integrarlo a través de un proyecto con el BID. Luego, ¿no es cierto?, la incorporación nuevamente de los fondos concursables, pero también de alguna asignación directa para proyectos de reingreso y reinserción. Yo también quiero plantear que vamos a tener un año en que vamos a discutir la subvención de reingreso, ese es el minuto en que nosotros tenemos que efectivamente integrar esa concepción asociada, ¿no es cierto?, o el valor que tendría esa subvención en el fortalecimiento de la educación para personas jóvenes y adultas. Si bien esta subvención está aprobada y creemos que podría ser útil, eso tiene que rediseñarse. Nosotros como Ejecutivo creemos que podemos ver de qué forma se potencian esa subvención para ser incorporada en el trabajo que hacen las propias escuelas. Eso es lo que nos ha mostrado el modelo desarrollado en La Pintana y en Peñalolén, en donde, ¿no es cierto?, el aula de reingreso está dentro del centro educativo y no es otra aula más, ¿no es cierto?, como si fuera una escuela especial. Para eso existen ya los sellas, donde también podría quizás haber un aula de reingreso, pero lo más importante quizás sería ponerlo dentro de las propias escuelas, ¿no? Eso significaría aumentar probablemente en un aula más, porque estas aulas de reingreso son proyectos muy acotados, dado el costo que tienen, ¿no es cierto? Recuerden que son equipos multidisciplinarios los que hacen la atención. No es un profesor contratado por varias horas, sino que hay un trabajador social, un psicólogo, y además es un profesor que acompaña los procesos de aprendizaje.
Luego tenemos el 100% de establecimientos con planes, ¿no es cierto?, asociados a la convivencia escolar y en el marco de eso, ¿no es cierto?, a la revinculación. El próximo año la superintendencia ya tiene lista, ¿no es cierto?, sus cartillas para iniciar la actualización de los reglamentos internos de convivencia escolar. Durante este año muchos lo hicieron, pero de manera, ¿no es cierto?, de emergencia quizás, ¿no? La idea es que este año se haga de manera ordenada durante, ¿no es cierto?, los primeros meses del año, con tal de que todo el mundo vuelva a repasar cuáles son esas, diríamos, ¿no es cierto?, condiciones, características o mínimos comunes, ¿no es cierto?, que los establecimientos deben compartir para poder tener una sana convivencia, ¿no? De la misma manera, ¿no es cierto?, la capacitación a través del CPIP, ahí tenemos varias líneas de trabajo, no solo está, ¿no es cierto?, lo de prevención del suicidio, también tenemos otras líneas, ¿no es cierto?, de gestión de las duplas psicosociales, desarrollo, ¿no es cierto?, de habilidades, ¿no es cierto?, en estudiantes, vale. Y la medida más importante ya la hemos planteado, son los 1.300 gestores territoriales que van a estar en cada uno, ¿no es cierto?, de estos espacios, que son municipios, servicios locales y direcciones provinciales, para poder, ¿no es cierto?, hacer la vinculación con el intersector, vincularse también, ¿no es cierto?, con obviamente el ministerio y su disponibilidad tanto de oferta como de demanda, para poder llevar a esos estudiantes, ya sean a las aulas regulares, a la oferta EPJA y en donde tengamos proyectos sólidos, ¿no es cierto?, de aulas de reingreso, también poder hacerlo. Una última acción, ya presentado por usted, Presidenta, era el Consejo para la Reactivación Educativa. Bueno, nosotros hemos acogido, ¿no?, varias cosas, ¿no? Primero, lo importante que significaba poder sacar esto de una gestión mucho más local, que a lo mejor no era necesariamente visible, ¿no?, y que probablemente para la magnitud del problema no convocaba más ampliamente, no solo en la gestión del ministerio la importante, sino también la posibilidad de enfocar esto en una tarea o un desafío país, ¿no? Y es por eso que hemos conformado este consejo de 23 destacadas, ¿no es cierto?, personalidades del mundo educativo, del mundo político, de la sociedad civil, de organismos internacionales, que esperamos que puedan, ¿no es cierto?, ya mañana hay una primera sesión, la primera sesión ya no de instalación, sino de trabajo, en donde podamos recibir, ¿no es cierto?, al Ejecutivo algunas recomendaciones en estos focos, ¿no?, convivencia y salud mental, fortalecimiento de aprendizajes, asistencia y revinculación. La idea es poder tener 5 sesiones de trabajo, no solo esperar un informe más hacia el final, sino que también a lo mejor tener algunas recomendaciones más intermedias, y además de eso este consejo va a poder ir conociendo cuáles son las medidas, cómo se van implementando gradualmente de acuerdo al cronograma de trabajo, qué es lo que va a pasar el mes de marzo, qué es lo que va a impulsar el ministerio en esa fecha, qué es lo que le está pidiendo sus distintos servicios, de qué manera necesita llegar al sistema, cómo se cubre la demanda educativa, que probablemente es una de las principales complejidades que tiene nuestro sistema, dado, ¿no es cierto?, que durante mucho tiempo se estuvo resolviendo solo a través del tema de los exámenes libres. Nosotros tenemos claro que hoy día tenemos que avanzar en eso. Y por otra parte, yo diría que para nosotros es fundamental, en particular, la participación, por un lado, del diputado Juan Santana, que es el presidente de la Comisión de la Cámara, y de la senadora Proboste, de la Comisión de Educación del Senado, dado, ¿no es cierto?, la trayectoria que ambos tienen en este ámbito, pero también, ¿no es cierto?, porque muchas de las acciones que nosotros podemos impulsar, tenemos claro que tienen que pasar por este Parlamento, ¿no es cierto?, y por esa discusión o enriquecimiento de algunas acciones, ¿no? Este es un espacio también importante, con otras características, ¿no? Pero que nos permite poder enriquecer o reformular o repensar también nuestro sistema educativo, porque si bien tenemos estos datos, no necesariamente a veces coincidimos no en el diagnóstico, sino más bien en las vías de solución, y la idea es poder allegarnos a una vía de solución conjunta respecto de cómo podemos hoy día potenciar. Yo solo quiero plantear que hemos recogido muchas de las recomendaciones que se dan en esta misma mesa, ¿no?, de la comisión, y esperamos, ¿no es cierto?, poder seguir trabajando en conjunto para que efectivamente este que llamamos nosotros hoy día un desafío país, en donde han concurrido, ¿no es cierto?, personas de distintos ámbitos, de distintas sensibilidades del espectro político, pero también de distintas trayectorias, puedan efectivamente ser
una colaboración para aquello que nosotros queremos hacer. Es insuficiente las herramientas que tiene el Ejecutivo, ¿no es cierto?, el Estado, el Ministerio, sin duda que son importantes, pero son insuficientes y de eso nosotros no tenemos, por ejemplo, una valoración de la sociedad y de la cultura en general, por ejemplo, el papel que tienen las escuelas. Yo siempre reitero este dato, de los 50.529 estudiantes desescolarizados, el 26% estaba inscrito para rendir exámenes libres. O sea, eso es un cuarto de la población, ¿no? Que no es que ese número menor nos contribuya o nos permita defendernos, ¿no?, como gobierno o como país, derechamente, porque esto es una desescolarización 21-22, sino que es un dato muy significativo respecto del valor que tiene la escuela. Las visitas que hacemos a los jardines infantiles, en donde la capacidad, jardines infantiles Junji, ¿no es cierto?, de primer mundo, diríamos, ¿no es cierto?, totalmente desarrollados, con una arquitectura adecuada, con equipamiento, 26, yo estuve hace 2 semanas atrás en O'Higgins, perdón, ¿dónde era el jardín ese? En el mismo Rancagua, 26 de capacidad 26 medio menor y asistían 14 niños. ¿Y cuál razón nos daba, ¿no es cierto?, la directora y la educadora? Es que las familias señalan que los niños están mejor cuidados en la casa con su familiar. O sea, eso no es falta de oferta educativa, ¿no?, en ningún caso. Eso lo que es una valoración de la sociedad respecto de lo que significa la escuela o el centro educativo como espacio de desarrollo integral. Entonces, eso no se consigue solo con el ministerio, con el ministro diciendo tal A, B o C, sino que también una valoración conjunta de la sociedad, los medios de comunicación, la prensa, ¿no es cierto?, y cada uno de los que tenemos distintas actorías en el mundo público. Bueno, muy disponible entonces para sus consultas. Muchas gracias, Presidenta, por el espacio. Bueno, muchas gracias, ministro. Quiero insistir que valoro la disposición que ha tenido el Ejecutivo de convocar a este Consejo dada la urgencia y la crisis que estamos viviendo, particularmente en el ámbito de la educación, producto de las cifras de deserción, de ausentismo, de lo que usted acaba de plantear, que tal vez supera los propósitos que se ha dado esta comisión respecto de la valoración ciudadana y particularmente en la primera infancia, que es algo, por cierto, que hemos venido avanzando durante muchos años y que hay que mirar qué es lo que ocurre en el día de hoy y cómo también se hace un esfuerzo para que con las educadoras, las técnicos, se pueda reforzar un trabajo comunitario. Yo sé que existe una gran desconfianza de la ciudadanía respecto de las comisiones. Tenemos una larga historia de mecanismos parecidos en donde al final solo sirven para diluir la urgencia y terminar desviando el foco de lo que es importante. Y en ese sentido queremos insistir en que para esta comisión y además nosotros hemos, ya en el mes de octubre, hemos concurrido a un acuerdo muy transversal para abordar con mucha decisión esta crisis que estábamos viviendo y por eso que en el marco de la discusión del presupuesto además tuvimos una disposición también muy transversal y genuina de poder identificar y marcar recursos en la ley de presupuesto para abordar esta crisis en materia educativa. Yo señalé al comienzo, yo acepté la invitación en mi calidad de presidenta de la Comisión de Educación, entendiendo que mi responsabilidad después también la asumirá quien asume la presidencia de la Comisión en el próximo periodo. Quiero ofrecer la palabra antes de hacer algunas consultas. Senador García, senador Quintana, senador Sangüesa. Muchas gracias, Presidenta. Saludar al señor ministro, a su asesor. Cosas bien puntuales porque tenemos sala a las 14 horas y precisamente para votar la nominación de los postulantes al Consejo Nacional de Acreditación. Primero respecto, ministro, que usted lo dijo al pasar, pero también es parte de su presentación respecto de las becas TIC. La información que tenemos, que está en la prensa, es que la licitación que debió haberse convocado a fines del año pasado, por distintas razones no se ha materializado y que la entrega de computadores
a los alumnos de séptimo año, que normalmente se realiza en los meses de abril y mayo, no se va a realizar, se va a tener que postergar para el segundo semestre, de ser exitosa la licitación. Y yo creo, ministro, que eso no tiene nada que ver con lo que ocurrió en el 2021, ni con la gestión de digamos, del gobierno pasado, sino que ya es una responsabilidad particularmente de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. De hecho, nosotros al comenzar la sesión pedimos oficiar a la JUNAEP para saber en realidad qué es lo que está ocurriendo, y ojalá que eso se pueda concretar como ha sido la costumbre, es decir, que los computadores se entreguen entre abril y mayo para que los estudiantes puedan usar esta herramienta durante el año lectivo. Quería también consultarle, más bien pedirle, porque aquí usted en su presentación habla de infraestructura de emergencia, 88.770 millones de pesos, asignado a 500 proyectos de infraestructura. ¿Podemos tener el listado de esos 500 proyectos y su estado de avance, en fin? Y lo mismo pediría yo para los 100.000 millones que usted anuncia para el año 2023. 100.000 millones en infraestructura educativa, si pudiéramos tener el... No hay, o sea, ese concurso que se abre ahora y no, sí, si hay información que... Sí, si hay información que no está disponible, por supuesto que no, pero cuando... El que parte hoy día. Ya. Pero entonces, lo referido al año 2022. Eso, Presidenta, muchas gracias. Sí, yo también quiero agradecer la presentación que ha hecho el ministro, valorar también el rol de la presidenta en haber puesto también en todos estos temas relativos al reingreso escolar, que claramente es uno de los principales desafíos que hoy día tenemos como país. Me parece muy bien, incluso hasta el concepto de reactivación que se ha planteado, creo que viene muy bien. Yo creo que, si bien hay recursos, hay programas nuevos, yo siento que donde nos falta todavía innovar es en lo que pasa en la sala de clase. Cuando el ministro plantea esto, que yo también lo he planteado, no solo para defender al gobierno, lo he planteado a propósito de los exámenes libres, ¿no es cierto? Como que no todo está perdido, digamos, ese 25% de jóvenes que estaban inscritos para rendir exámenes libres, pero por alguna razón son jóvenes que sienten una profunda aversión a la sala de clases. El problema es que no es solo ese segmento, sino que buena parte del otro 75% también. Y los que se han ido no solo responde a una realidad en el hogar, familiar, de convivencia familiar, en fin. Entonces yo creo que está bien, este consejo de expertos, yo tengo mucha valoración por eso, pero tal vez este sea el momento, distinto a lo que ha pasado en gobiernos anteriores. Yo por lo menos he llegado a pensar que tal vez hoy día es cuando menos reformas estructurales se requiere. Pero es cuando más se requiere saber qué es lo que está pasando con ese estudiante, qué es lo que hace que se aleje de la sala de clase. Viene el próximo año y el 25 la actualización del currículum escolar. Yo veo ahí en eso una oportunidad, claro. Igual esperar 2 años puede ser mucho tiempo para plantearnos alguna discusión. Yo creo que aquí hay una recarga horaria también que significa un agobio para el estudiante. Yo siento que eso probablemente no se ha mirado. Claro, hay programas que van a impactar desde marzo próximo. Me parece muy bien el monitoreo que ustedes van a hacer, o esta preparación del contingente docente va a estar atento a las señales con las cuales los chicos llegan, ¿no? A veces extraordinario. Pero también nuestro recurso humano está agotado, tampoco se ha trabajado bien con ello. Creo que tal vez falta un poco innovar más en el currículo escolar. Yo sigo creyendo, lo he dicho muchas veces, ya pronto saldré de esta comisión, pero el tener un currículum que en cuanto a horas dobla al de Finlandia, el modelo que todos miramos, tenemos el doble de horas, algo pasa, uno recorre los establecimientos, Purén me decía el otro día, pero saben que la última hora de clase el cabro está a la fuerza, está como castigado, nadie pesca la última hora de clases. Entonces, miremos detalles de los contenidos, de los objetivos curriculares. Por ejemplo, nosotros tomamos un acuerdo como comisión aquí de antes de terminar el periodo ¿no es cierto?, mandato de la presidenta, poder escuchar a algunos miembros del Consejo Nacional de Educación, dado que no va a haber modificaciones en ese
cuerpo en los próximos años, hasta el 25-26, escuchar algunos de ellos a propósito del tema currículo escolar. Uno mira hoy día el impacto que tienen las telenovelas turcas en nuestros niños, por ejemplo. Y alguien que tiene que ver con, bueno, todo es formativo, o el K-pop, ¿no es cierto?, otros monitos especiales, y sucede que nuestro programa de historia universal, en el fondo no es historia universal, es historia de Occidente. Nosotros de Oriente no estamos, o sea, hablamos de China, nuestro principal socio comercial, pero lo que sabemos de China es muy poco. ¿Ah? Entonces, yo creo que si uno mira yo he hecho el ejercicio de mirarlo con gente del ministerio, incluso en la región, el tema curricular y temas que no están abordados. Entonces, a lo mejor, ¿no será que de repente estamos perdiendo demasiado tiempo en cosas que a esta altura, para el Chile actual, para este Chile donde los niños tuvieron pandemia, donde se fueron del colegio, donde sienten una aversión muchas veces a lo que pasa en la sala de clase, no tenemos respuesta? Entonces, yo creo que esa mirada echo de menos. Me parecen bien los ejes, pero por ejemplo salud mental, yo creo que el mandatario, el presidente Boric, al que más yo lo he escuchado en la cuenta pública el año pasado, en la ley de presupuesto, en distintos momentos abordar el tema de la salud mental como algo integral. Pero nosotros no tenemos modelos de intervención, no hay bajadas para el tema de la salud mental. ¿Cómo se hace? O sea, esto no es solo plata, no es solo programa. Hay que ver, o sea, ni siquiera el sistema sanitario de la red de atención primaria tiene mucha claridad cómo abordar el tema de la salud mental prepandémica y postpandémica. El tema deportivo, aquí, claro, se ve en uno de estos cuadros, pero como una cosa muy igual que lo que hemos hecho en el pasado. Yo siento que el tema deportivo es fundamental en una edad del adolescente en donde o sigue la escuela o toma un camino drásticamente distinto. Entonces, no sé, yo creo que hay algunas cosas ahí, si bien hay muchos temas que me parece que son interesantes y que pueden contribuir, hay otras cosas que probablemente aún no nos hemos detenido a buscar respuestas. Eso, presidente. Gracias, presidenta. Yo creo que hay algo que me queda, no me queda claro. Primero, agradecer que exista este plan de reactivación, y que yo creo que el título es bien importante, es un plan de reactivación. Aquí se generó un vacío producto de la pandemia y de que nuestro sistema, en el fondo, también, si bien es cierto, se han hecho reformas profundas, pero nuestra educación pública sigue yendo hacia la baja, y esto obviamente que se acentúa como efecto de la pandemia, y eso ha generado que aparezcan otros fenómenos estructurales. Puede ser la conectividad, pero también de aprendizaje y también en lo emocional. Yo creo que es el efecto más profundo que hemos tenido, y y ahí comparto con el senador Quintana, no hay un modelo como vamos a replicar este sistema, por lo tanto va a ser algo de un aprendizaje sobre la marcha. Aquí hay dos temas que son bastante relevantes, que tiene que ver uno con el ausentismo, que quedó instalado como una práctica, digamos, normal de una parte de nuestros estudiantes, y que es algo que hay que trabajar con las familias principalmente, y otro que tiene que ver con la deserción, que es aquellos que se salen finalmente del sistema, y que yo los separo, los que dejaron de venir el año pasado con respecto a aquellos que ya llevan 2 o 3 años sin asistir. Y también, y ahí yo creo que es lo más importante, es diferente un niño que de una zona rural que no está acudiendo al establecimiento educacional versus el que está en la ciudad no asistiendo a un establecimiento educacional. Porque lo normal que nos pasa, los que representamos zonas rurales, es que el que no está en el colegio está trabajando, ayudando en las labores, digamos, agrícolas principalmente, en las zonas rurales. Pero en la ciudad no pasa eso. No es que le están ayudando laboralmente a los padres, sino que finalmente terminan capturados por bandas delictuales. Y eso es algo que tenemos que ayudar a combatir.
Yo agradezco que dentro de los expertos también esté considerado alguien que para Ñuble es súper importante, como el rector del Liceo de San Nicolás, que es un liceo bicentenario que ha tenido un modelo educativo exitoso con una gran demanda por matrícula, y que es algo que uno dice, o sea, el sistema público, cuando se ejecuta de buena manera, puede funcionar. Ha tenido buenos resultados académicos, tiene buenos resultados en distintas formaciones como persona, y que gana de poder multiplicarlo en todas las comunas de nuestro país. Y eso yo creo que ahí uno tiene un ejemplo de virtuoso, de que efectivamente además se financia con los recursos públicos sin problema, le da para hacer otras cosas, y es un camino a seguir. ¿Qué he hecho de menos en la presentación? No veo la carta GAN, cómo se va a ir implementando esto mes a mes, de manera de poder tener algo concreto, porque también aquí es súper importante el control ciudadano que podemos tener. Finalmente uno opera políticamente en base muchas veces a lo que nos plantean las propias comunidades. Entonces, si yo no le entrego a las comunidades una calendarización para decir, ¿sabe qué? Esto se va a hacer en tal etapa, eso obviamente que nos ayudaría a un mejor seguimiento, porque tendríamos los plazos claros, de manera que las comunidades escolares también se puedan involucrar, porque aquí en esto es tremendamente importante que las comunidades escolares sean partícipes del proceso y puedan ir monitoreando, porque aquí en la medida que involucramos en mayor medida a la familia, obviamente que el sistema debería tender a funcionar mejor. Bueno, muchísimas gracias a cada una de las intervenciones. Le ofrezco la palabra al ministro. Muchas gracias, presidenta. Bueno, mire, en primer lugar, para ir recogiendo, ¿no es cierto?, sus distintas inquietudes, ¿no? El escenario, ¿no?, con el que nos encontramos, y que no tiene únicamente responsabilidad el gobierno anterior, ¿no es cierto? Eso también hay que ser bien honesto y claro, que hay algunas cosas que nuestro sistema ya viene hace mucho rato acusando cierto nivel de crisis o de complejidad. Yo creo que durante mucho tiempo los temas de oferta educativa o demanda, ¿no es cierto?, más bien de la demanda educativa, solo estoy pensando en las sillas, ¿no? En el espacio educativo nunca se contempló, porque fue el crecimiento, la migración, ¿no es cierto?, que no tuvo necesariamente cierto control provocado en los últimos años, nos hizo responder. Yo tengo guardado, ¿no es cierto?, una serie de orientación e información desde el nivel central, donde la respuesta de la oficina 600, ¿no?, o de la ayuda Mineduc, era exámenes libres. Y así es como nos encontramos hoy día con 1.500 estudiantes que no tienen matrícula en Alto Hospicio. Pero tampoco hubo una proyección, diríamos, ¿no es cierto?, de años anteriores, y podríamos pasar 10 años mirando que no hubo, ¿no es cierto?, una mirada estratégica respecto de dónde había que levantar escuelas. Bueno, eso nos pasa, ¿no? Entonces, está bien, hoy día vamos a resolver con problemas con fondos de emergencia, pero también tenemos que tener la proyección a largo plazo de cómo tenemos un modelo más claro, ¿no? Quizás con obras públicas, con oferentes más grandes, ¿no es cierto?, que no signifique estos pequeños empresas de constructoras que finalmente se caen, que es lo que nos ha pasado con Junji, donde podamos tener una visión general del país, ¿no? Y que diríamos, no, ya los próximos 5 años se van a construir 50 establecimientos educacionales, ¿no es cierto?, distribuidos en todas las regiones para ir cubriendo la necesidad, donde haya migración interna, aumento de población. O sea, para eso hay, ¿no es cierto?, ciencia, georreferenciación, que nos permite poder saber eso, ¿no? Entonces tenemos un problema de base, ¿no? Aumentó la matrícula, vamos a llegar a 3,5 millones, primera vez en la historia de Chile que vamos a llegar a 3,5 millones, entonces el aumento del 5,3 tiene relación precisamente con asegurar las subvenciones escolares, que es el pago de los profesores y profesoras, los directivos, ¿no es cierto?, el funcionamiento de las escuelas, pero además la alimentación, que en particular se universaliza, ¿no es cierto?, en kinder y pre-kinder. Entonces, yo creo que la gestión que al menos yo creo que tenemos que impulsar desde el Ministerio es como con un doble foco, ¿no? Hay cosas que son como de transformación más a largo plazo y otras cosas que son de urgencia, que hay que resolver, que a ningún niño le falta una silla. Y si eso significa una medida de carácter administrativa que nos permita, ¿no es cierto?, dividir
dividir la jornada, o que nos permita, ¿no es cierto?, un aumento de cupo, que es lo que hemos hecho, ¿no? Donde la escuela dice tengo capacidad de 38, pero uno mira el reconocimiento oficial y tiene capacidad de 40, y esa es una negociación entre el sostenedor y nuestro departamento provincial. Ustedes no lo creen, pero esto es 1 a 1. O sea, uno va a una escuela y dice, no, aquí dice en la resolución que usted tiene capacidad de 40, no, es que a mí me gusta 38. Sí, pero hay una crisis país. Hoy día tiene que aumentar 40, ¿no? Me reclaman harto mis colegas, los profesores, y me dicen, mire, usted está diciendo esto. Claro, yo también creo que con 30 niños por sala lo haríamos maravilloso, pero no es el país que hoy día tenemos con la capacidad de poder tener 30 niños por sala. Esto es un drama importante y todos vamos a tener que hacer un esfuerzo también, mis colegas, los profesores, los directivos, la sociedad en su conjunto, para que a ningún niño le falte una silla donde ir, ¿no es cierto?, a la escuela. Entonces tenemos estos, yo diría, grandes temas que son de carácter más estructural. El modelo de subvenciones, ¿no? O sea, hoy día mismo vemos, está nuestro presidente de visita, ¿no es cierto?, en Aysén, y probablemente la conversación que ha tenido con los alcaldes de Aysén es la misma que tuvimos nosotros, presidente, ¿se acuerda?, ¿no es cierto?, con nuestro alcalde de Coyhaique, donde el modelo de subvención no da, con una calefacción que vale 4 veces lo que vale en el país. ¿Qué vamos a hacer si no aumentamos el FAEP? ¿Qué pasó, ¿no es cierto?, con el transporte en el caso de las zonas rurales? Que se acabó el transporte donde había, con la pandemia se reinventaron, ¿no es cierto?, los microempresarios, ¿no? Y por lo tanto hoy día una dificultad para asistir a las escuelas es eso, con un FAEP que tiene que subvencionar el transporte público, que no estaba diseñado para eso, ¿no? Entonces todos estos problemas que son de carácter más estructurales tenemos que irlos viendo cómo los resolvemos. Por eso digo, no es responsabilidad del gobierno anterior, son cuestiones sumatorias que tendrán que tener que ver con modificaciones más de largo plazo, más en el horizonte, y otras que tienen que ver, ¿no es cierto?, con soluciones de urgencia. Hoy día el foco es la reactivación educativa. Creemos que el aprendizaje, la lectoescritura es fundamental. El dato que tenemos, como les digo yo, no necesariamente es tan confiable, sino que son los datos más bien regionales, todo lo que nos aportan la UNICEF, la UNESCO, el Banco Mundial, ¿no es cierto?, algunas mediciones muy puntual en algunos estados mexicanos, pero no hay hoy día evaluación confiable. Algunas están apareciendo recién en el hemisferio norte, pero confiable, que es decir, evaluación a gran escala como el formato CIMSE que hay en Chile, no hay todavía en el mundo tan sólida, ¿no? Entonces tenemos que empezar a prepararnos para lo que viene, para esos resultados que probablemente van a ser muy complejos, ¿no? Y ahí entra precisamente lo que señala el senador Quintana, ¿no?, que yo creo que es el momento también preciso para poder hacer el cambio, ¿no es cierto?, y avanzar hacia la innovación educativa. Yo creo que la priorización curricular, algo que nosotros hemos destacado mucho del gobierno anterior, es cómo se privilegió y se potenció mucho desde el Ministerio de Educación el llamado ADP, ¿no es cierto?, que es el modelo de trabajo, ¿no es cierto?, de aprendizaje basado en proyectos. Pero eso tiene que tener un apoyo, ¿no?, más definido de parte nuestra, no solo en términos de herramienta, no solo en términos de la priorización del currículum, sino también aquello que yo he planteado también y que creo que está, como le digo, en esa línea del horizonte, que es algunas modificaciones en nuestro sistema de aseguramiento de la calidad. Y no es evitar ni eliminar las evaluaciones, yo lo quiero dejar muy claro aquí, no eliminar las evaluaciones censales, ni mucho menos, sino más bien eliminar, ¿no es cierto?, las altas consecuencias que los establecimientos reciben. Porque lo que nos pasa con la innovación, senador, por su intermedio, presidenta, es que al final, cuando uno dice, mira, aquí tenemos la opción, innovar, un currículum mucho más acotado, hay herramientas, hay posibilidad de innovación, hay más flexibilidad, hay un decreto hoy día, el decreto 67, que permite la evaluación formativa, que no es la evaluación, ¿no es cierto?, de pruebas estandarizadas o la prueba de papel y lápiz, pero la reflexión del profesor, ¿no?, va a ser, sí, está bien lo que usted me dice, ministro, usted nos puede invitar, el director nos invita, pero al final del día la escuela me la van a clasificar y si yo no logro, entonces tenemos que invertir eso, no dejar de evaluarnos, sino más bien lo que tenemos que pensar es cómo esa innovación se incorpora a propósito de la reactivación educativa. Es una oportunidad precisa. ¿Qué hay para este año? El Congreso Pedagógico Curricular, que parte, ¿no es cierto?, con procesos consultivos al interior de los establecimientos, va avanzando gradualmente hasta que en algún minuto claramente se va a incorporar esta comisión y otros actores para definir cada cuánto tiempo, quién diseña, quién evalúa, revisión de la jornada escolar completa, que sin duda hay que hacerlo. Yo no creo que hay que retroceder los tiempos escolares, está bien que nos mantengamos en ese tiempo, pero no podemos, ¿no es cierto?, no podemos perder esos tiempos, pero también tenemos que analizar si tenemos que hacer más lenguaje y más matemática y no más bien potenciar actividades de orden integral. Programación, una serie de otras cosas que hoy día uno desde la mirada más clásica, no más enciclopédica, no se lo imagina. Pero yo creo que todo eso, ¿no?, disminuyendo el currículum no para aprender menos, sino con habilidades centrales y de orden superior. Eso es lo que nos va a poner en el siglo XXI, sin duda alguna. Bueno, esto es una conversación más larga. Muchas gracias, presidenta. Bueno, ministro, sin duda que siempre las conversaciones de educación son largas, porque además los procesos son largos también en educación, pero creo que en esto lo que planteaba también el senador Quintana
en que hoy día más que siempre es bueno ponernos en la meta reformas más estructurales, cambios de paradigma, pero cuando hoy tenemos que garantizar que se cumple el derecho a la educación, donde el problema no es si al niño le falta la silla, sino es que si puede tener un cupo en el establecimiento educacional. Hoy día es un tema de mucha urgencia, así es que, bueno, desearle mucho éxito y esperamos que las consultas que se han enviado también por oficio podamos tener una pronta respuesta y si también pudiese agregar por escrito cuándo van a estar contratados estas personas que van a ser de apoyo para los temas de reinserción, los 1.300 gestores territoriales, cuándo van a estar ya en los territorios. Uno esperaría que esto ocurriera en febrero, de manera de poder identificar dónde están esos estudiantes y en marzo poder reiniciar con nuevos estudiantes el año escolar. Y también estos 20.000 profesores que van a realizar las tutorías en lectoescritura, si también nos pudiese decir cuándo comienzan ese programa y en los territorios que van a estar allí dispuestos. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.